Buenas, muchas bendiciones del Altísimo. Que Dios siga prosperando tu vida en todo. Yo quiero hablar contigo hoy porque quiero que tú y yo pidamos perdón al Señor, sinceramente, por las veces que nosotros le hemos negado una segunda oportunidad a alguien. Realmente, cuando examinamos nuestra vida y pensamos y meditamos, porque eso es siempre bueno hacerlo, uno sentarse cuando lee la palabra y meditar en muchos episodios de los que uno ve aquí en la palabra, que lo ponen a uno a pensar y entonces le traen meditaciones pasadas de nuestras vidas, en donde al vernos a la luz de la palabra o en el retrato de la palabra, entendimos que nosotros también fallamos. Y permíteme leerte este pasaje en el libro de Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué cartica más linda, ¿verdad? Qué carta que inspira mucho amor, mucha ternura, mucha compasión, mucho perdón, mucha reconciliación. Esta carta es Pablo, como dice aquí, prisionero estaba, y le está escribiendo a Filemón, un siervo amado de él, y le está pidiendo que reciba a un esclavo, uno que era esclavo de Filemón. Según dicen los estudiosos, este prisionero le había robado a Filemón y Pablo lo encontró en la prisión. Le predicó la palabra y el joven aceptó al Señor. Entonces Pablo le está escribiendo esta carta a Filemón, solicitándole que por amor a él y a toda la relación que ellos tienen y a cómo él le debe, porque también Pablo fue que le predicó el Evangelio, que lo reciba de nuevo. Es decir, le está pidiendo que le dé una nueva oportunidad, que le permita una segunda oportunidad. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces tú y yo, y nos pasa a todos, porque si yo le preguntara, si yo convocara a 20 personas en esta mesa ahora y le preguntara si en algún momento le negaron una segunda oportunidad a alguien, yo estoy seguro que muchos contestarían positivamente. Porque nosotros muchas veces hemos también negado una segunda oportunidad, sea por el dolor, sea por falta de perdón, o sea muchas veces por falta de confianza. Porque a veces cuando ya nos fallan una primera vez, nosotros le perdemos la confianza a la persona. Pero lo que quiero llamar tu atención es que aunque
Yo no justifico que muchas veces hay personas que han tenido sus razones para negar una segunda oportunidad, y no, a veces no ha sido por falta de perdón, sino por lo que te digo, porque consideran que deben esperar un tiempo hasta que esa persona demuestra de que realmente ha cambiado. Pero en este caso, nuestro hermano Pablo ha decidido enviarle esta carta a su amigo solicitándole que él reciba a esta persona que ya es una persona diferente, que ya se ha arrepentido de lo que hizo en la cárcel, que quizá sabrá Dios el tiempo que tenía ahí en la cárcel y pagó sus culpas con todo el sufrimiento que tú sabes que sucede en una cárcel, y le está pidiendo: recíbelo como a mí mismo. Mira cómo le dice: recíbelo como a mí mismo, porque tú mismo también te debes a mí. Y te lo está diciendo un hombre, Pablo, el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un siervo de Dios. También tuvo una experiencia, yo creo, en su momento. También en su momento, como todos nosotros los humanos, porque todos estos hombres de Dios que tuve en la palabra, como dice en el capítulo cuando habla de Elías, que dice que Elías era un hombre sujeto a debilidades como nosotros. Es decir, esos hombres de ese tiempo eran hombres como tú y como yo, sujetos a sus debilidades también. Y cuando yo pienso en la palabra de Dios, me doy cuenta de gente a la que se le dio una segunda oportunidad. Gente a la que también se le dio una segunda oportunidad y que en principio le fallaron a alguien. En principio decepcionaron a alguien, pero luego decidieron darle una nueva oportunidad. Y uno de esos fue el hermano Pablo, nuestro hermano Pablo, el que escribió esta carta. Este hermano Pablo, ahora que está pidiéndole esto a Filemón, también fue decepcionado una vez por Marco. Vemos en uno de los capítulos del libro de Hechos, creo que fue el capítulo 13, donde Pablo tuvo un desacuerdo con Bernabé por causa de Marcos, alguien que le había abandonado en el pasado. Y cuando Bernabé lo busca para acompañarlo en un viaje misionero, él le dice que no, que él se lo abandonó. Sin embargo, en ese momento dijo que no, pero luego en otra epístola él le dice: y mándame tal cosa con Marcos, porque me es útil para el ministerio, mándamelo. Es decir, que Pablo, este hombre que ahora está tratando de darle una segunda oportunidad a Onésimo, también en un momento de su vida decidió que una persona no debía acompañarlo, pero luego le da una segunda oportunidad. Es decir, que él sabía de eso, él conocía lo que era ofrecer una segunda oportunidad. Pero también yo veo a nuestro Señor Jesucristo dando una segunda oportunidad a nuestro querido hermano Pedro. Pedro, su discípulo amado, el que caminó con él durante su ministerio, pero que en el momento más importante de su vida lo negó 3 veces. Luego el Señor le da una segunda oportunidad, porque a Pedro es que él encarga en el capítulo 21 de Juan, y le dice: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le encarga un ministerio a nuestro querido hermano Pedro. Es decir, que eso que Pedro hizo en el pasado, que lo decepcionó porque lo negó 3 veces, el Señor luego lo pasa por alto y le da una nueva oportunidad y le encarga un ministerio. Pero también, ¿tú sabes quién le dio una segunda oportunidad? El papá del hijo pródigo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo en la palabra? El hijo que abandonó al padre, le dijo: dame lo mío, que yo quiero gastar mi cuarto, yo quiero vivir mi vida. Y el padre le entregó su dinero. ¿Tú te crees que el papá no se sintió mal? De que estando en vida y con una granja o como un negocio que tenía, que él quizás lo había levantado hasta ahí, pero era con la confianza de que ahí iban a seguir laborando sus hijos cuando él se muriera, que esa era la herencia que le dejaba para que se fajaran igual que él a trabajar en ese negocio. Y este hijo le dice: no, dame lo mío, que yo me quiero ir. Pero el padre lo hizo.
Y sabemos, y tú lo has leído en la historia, que luego él malgastó todo el dinero y ya cuando estaba comiendo comida de puerco en aquel establo, que pasando hambre, volvió arrepentido y el papá le dio una segunda oportunidad. Y una segunda oportunidad con bombo y platillo, porque hizo una fiesta por ese hijo que había regresado. Entonces, esto nos enseña a ti y a mí que en alguna oportunidad, yo te lo puedo decir por mí, que hay personas a las que yo, pensando en mi vida, pensando en toda la historia de mi vida, quizás en un momento no le di una oportunidad. Como me acuerdo de una, que para que tú veas, decidí darle una segunda oportunidad. Fue una amistad que me dolió mucho, se rompió, me dolió mucho, pero después le di una segunda oportunidad. Y hoy cuando pienso en eso, digo, tú no ves, la segunda etapa fue mejor que la primera. La etapa de la segunda oportunidad fue mucho mejor que la primera. ¿Por qué? Porque se sanó todo eso, hicimos cosas que quizás nunca habíamos hecho. Así que vamos a pedirle perdón al Señor por las veces que hemos endurecido nuestro corazón y no hemos sido lo suficientemente benévolos y misericordiosos para ofrecer una segunda oportunidad a alguien que lo merecía. Eso se ve mucho en los trabajos, se ve mucho en las relaciones amistosas, se ve mucho en las relaciones familiares y se ve mucho también en la misma iglesia. Yo recuerdo una vez que alguien no quería darme una segunda oportunidad. Yo había salido de un lugar en un momento en que quizás contaban conmigo, o quizás me querían mucho, quizás era que me querían mucho, o apreciaban mi lugar ahí, pero luego que volví, algunos no querían darme esa segunda oportunidad. Es decir, a veces nos pasa a nosotros que no han querido darnos una segunda oportunidad, pero a veces somos nosotros que no queremos, porque así es el genio de la humanidad. Así somos nosotros los seres humanos, nuestras debilidades, y lo somos todos. El hermano Pablo también no quiso darle esa oportunidad a Marco, pero luego entendió que sí. Entonces, y a veces entendemos también que hay que dar tiempo para volver a restablecer la amistad o para volver a restablecer la confianza que se ha perdido, etcétera, etcétera. Seamos sabios, seamos prudentes, pidamos a Dios discernimiento de espíritu, pero sobre todo tenemos que pedirle que no nos dé un corazón de piedra, que no permita que seamos tan duros de corazón, que nosotros no podamos perdonar o tolerar o extender una segunda oportunidad a alguien que lo merece, o hasta que muchas veces nos lo está pidiendo. Muchas veces nos lo está pidiendo. Que no cerremos la puerta tan bruscamente. Que no la cerremos tan bruscamente. Y si entendemos que todavía no estamos listos para darle una segunda oportunidad, por lo menos que seamos gentiles. Que seamos gentiles, que seamos sinceros. Que no los maltratemos, que lo digamos de buena forma y le digamos, mira, dame un chancecito, que en yo todavía no estoy listo para darte esa segunda oportunidad, o lo que sea, pero que no seamos ásperos, no seamos falta de misericordia y falta de que no seamos malos compasivos, que seamos compasivos. Así que te llamo en este momento eso, quería hablar de eso contigo, porque cuando uno lee la palabra, el Señor trata con uno, y quería compartirlo contigo. Medita, ¿a quién tú y yo algún día le hemos cerrado la puerta y no le dimos una segunda oportunidad? Y si entendemos que podemos resolver ese problema y restaurar algo que hicimos y os dañamos, entonces vamos a hacerlo, porque nuestro Dios nunca en esos casos se detuvo. Nunca se detuvo. Él hizo siempre lo que tenía que hacer. Así que nosotros también tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo de esta carta tan preciosa que el hermano Pablo manda aquí, extendiéndole una segunda oportunidad, solicitando que se le extienda una nueva oportunidad a una persona que ha cambiado de actitud. Que Dios nos bendiga
y nos ayude cada día a ser transformados a su imagen y semejanza y sobre todo alcanzar ese carácter de Cristo. Dios te bendiga.